Era esto, cuando yo era adolescente, me acuerdo que había hecho un propósito así bien firme de ser ateo. Era ateo, totalmente ateo, y tenía un grupo de amigos así con los cuales salíamos siempre, nos portábamos bien, trabajábamos, estudiábamos, y de repente entro en una parroquia, o sea, mejor dicho, los muchachos querían entrar a una parroquia y yo no, porque era ateo, decía no, que voy a entrar. Hasta que un día me convencieron por distintos motivos, y conocí un cura espectacular. Primer tema que escucho del cura es acerca de lo que es la dignidad humana, lo que es el hombre. Segundo tema que escucho, sobre la libertad. Y quedé entusiasmadísimo. Después iba yo, de hecho todos mis amigos después salieron de la parroquia y yo miré dónde estoy. El ateo, ¿no es cierto? Porque realmente me explicaron algunas cosas fundamentales para mi vida y eso a mí me impresionó. Y creo que los jóvenes tienen que encontrar así un tema que los entusiasme verdaderamente, porque eso le puede orientar durante toda la vida. Lo mismo, hay que frecuentar algunos autores. Yo sé que muchos de ustedes deben leer, y muy buenos autores, pero hay que frecuentar ciertos autores que van formando el pensamiento. Por ejemplo, es importante para nosotros conocer a los autores argentinos, que tenemos varios, por gracia de Dios. Al padre Membiel, al padre Castellani, y después hay montones de laicos, ¿no es cierto?, que se han esforzado tanto, como el mismo Carlos Saccheri, Yenta, y bueno, y hay otros más, hay muchísimos que han formado escuelas. Y también otros autores que son más clásicos, como el caso de Chesterton, el mismo Belloc, hay tantísimos más que es como que van formando el pensamiento verdaderamente cristiano, te van enseñando lo que es la iglesia, lo que somos nosotros. Y entonces cuando uno entiende lo que uno es, de dónde viene, también puede llegar a darse cuenta cuál es la responsabilidad que tiene respecto a lo que tiene que hacer. ¿Se entiende lo que digo? Les pido por favor que si hay algo que no se entienda, me preguntan o me dicen, padre, esto no se entiende. Bueno, eso. Entonces me pareció a mí que había algunas cosas así que son más importantes para saber de dónde uno viene. Otra de las cosas que a mí me pareció importante comentarles es lo que hacen algunas buenas lecturas. Yo he tenido la suerte de leer hace un tiempo ya atrás, bueno, muchas cosas, pero respecto al tema que me pidió José, que es educación, cultura y civilización, me ayudó muchísimo la lectura del padre Petit de Murat. ¿Lo conocen? Es un autor que tendrían que conocer, sacerdote dominico, argentino, vivió, o sea, gran parte de su ministerio lo hizo en Tucumán, allí murió, y tiene muchas charlas que han sido grabadas por un montón de personas ya grandes, que eran sus alumnos. Le tomaban nota de todo. Propiamente no sé si él escribió un libro, sino son todas transcripciones de sus charlas, de sus clases. Y esto realmente era algo, ¿no es cierto?, que es maravilloso. Hay un libro sobre este tema que voy a exponer yo, muy chiquito, que se llama Una sabiduría de los tiempos, para que lo registren. Es algo realmente hermoso. Ahí habla de todo lo que es cultura, civilización, entonces eso le puede hacer mucho bien. Lo mismo había tomado, por ejemplo, el tema de la educación. Hay un autor, San Manuel González García, ¿lo conocen? Es el santo de los agrarios abandonados, le dicen así, el obispo de los agrarios abandonados. Capaz que de ustedes hay varios catequistas, y entonces ahí tienen que conocerlo, porque él tiene un montón de libros, un gran catequista. Tiene muchos libros importantes. Uno de los que yo voy a hacer un poco de referencia se llama La gracia en la educación, que me parece a mí que tendrían que leerlo aquellos que estén interesados como para poder comprender un poco más.
Pero después tiene otros libros de catequesis, partiendo el pan a los pequeñuelos, tiene mucho sobre el sagrario, sobre Jesucristo en la Eucaristía, y esas cosas, ¿no es cierto?, a nosotros también nos ayudan como para entender mejor las cosas, quiénes somos, porque es interesante saber esto, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valen cada uno de ustedes? Les pregunto, a ver, ¿cuánto valen? Primero lo que ustedes consideren que el valor que tienen, ¿no es cierto? Y se van a poner exigente o no respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Y después, o sea, yo diría lo que estén dispuestos a pagar por ustedes. ¿Cuánto valemos? Estamos lo que se esté dispuesto a pagar por ustedes. ¿No es así? Porque se dice así en un dicho que no tendría que ser, pero lamentablemente es así. Cada hombre tiene su precio. Es para corromperlo al hombre, ¿no es cierto? Cada hombre tiene su precio. Y hay algunos que son muy dignos, que conocen bien lo que valen, y no aceptan ningún precio, pero otros sí. Precios de cosas materiales. Entonces ahí hay un pecado que es tremendo, que se llama prostitución. ¿En qué consiste la prostitución? ¿Saben ustedes? La prostitución no es el comercio carnal únicamente, sino que es cuando uno vende su propia dignidad. Es decir, cuando uno se rebaja. ¿No? ¿Qué quiere decir dignidad? Es lo que una cosa vale por sí misma. Yo voy a dar así varias definiciones como para que lo tengan en cuenta. Lo que yo valgo por mí mismo, esa es mi dignidad. Como ser humano, todos los hombres tenemos una misma dignidad. Pero también la dignidad se va ganando de otros modos. Entonces se puede hablar de distintos modos de dignidad. Todo el ser humano, por el solo hecho de ser humano, es digno, tiene un valor. Pero después, si yo vivo como hombre verdaderamente y no como animal, adquiero un poco más de dignidad todavía. ¿Se entiende? Y la persona que lo propio del hombre es ser libre. Si yo soy libre, soy más digno. Y de hecho, no es lo mismo, por ejemplo, no tienen la misma dignidad un asesino que un padre de familia honesto. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Les parece bien? Entonces todos los hombres valemos lo mismo, pero después también podemos considerar un segundo nivel de dignidad, donde hay hombres que se ganan esa dignidad. Como un padre honesto que cumple mejor la idea de lo que es hombre. Y por encima de eso está lo que yo le llamo así la dignidad intencional, que es lo que alguien puede, o algo puede valer para mí. Entonces, ahí siempre tengo que poner un mismo ejemplo. Yo era párroco en San Maximiliano Kolbe, y resulta que en invierno ya hace mucho frío, como acá, usaba una bufanda, la saqué de Cáritas, una bufanda de Cáritas, ¿sí? Y la usaba. Después, como viajaba mucho, una vez tuve que ir a Salta y me llevé 2 parejas de novios, así muy buenos chicos, para que conocieran Salta, íbamos hablando en el camino, iba manejando, y cuando llegaron a Salta, ellos estaban tan agradecidos, me regalaron una bufanda, ¿no? ¿Cuál era la bufanda más querida por mí, de las 2 que tenía? ¿Qué le parece? La que me regalaron, claro, muy bien. Y después, yo tenía otra bufanda más, que era la última cosa que me tejió mi mamá antes de morir. ¿Había diferencia entre las bufandas o no? ¿Sí? Entonces ahí quien me pedía la bufanda que yo tenía en Cáritas, tomá, te la regalo, ningún problema. La otra me la pedían y yo la miraba, bueno, tomá, te la regalo también. Pero la bufanda tejida por mi mamá, ¿qué le parece? Ni loco, la regalé hace poco igual, a un sobrino muy querido, porque sé que él la va a cuidar, pero nada más que por eso. Porque hay distintos valores, las cosas tienen distintos valores para nosotros. ¿Entienden?
¿Cuánto valgo yo? Lo que yo considere que valgo, o sea, depende de la idea que yo tengo. Ahora yo voy a dar 2 o 3 elementos como para ver cómo podemos considerar nuestro propio valor. ¿Sí? Bueno, acá debe haber, si no todos, debe haber una inmensa mayoría que está en gracia de Dios en este momento. ¿Sí? Puede ser así, ¿no? Bueno, ustedes saben que los que están en gracia de Dios están habitados por Dios. ¿Saben eso? Pues por ahí capaz que lo escucharon en el catecismo, pero después se olvidan o nadie se lo recordó. Pero hay una presencia, se dice así, verdadera y real de la Santísima Trinidad en el alma de ustedes. ¿No? ¿Eso lo tienen en cuenta? ¿Y cómo es esa presencia? Santo Tomás dice así, es una presencia real y física. Explico un poco los términos para que ustedes lo puedan comprender mejor y puedan valorar mejor lo que tienen, el cuerpo que ustedes tienen. Presencia real, es decir, que no es ficticio, no es una foto. Por ejemplo, esas fotos que están allá. Pueden ser muy hermosas, pero es una foto nada más, no está la persona ahí. ¿Sí? Presencia real. Y presencia física es esto, es decir, es para oponerla, Santo Tomás utiliza muchos términos así, como para oponerlo a otro y poder comprender mejor lo nuestro. Y entonces él lo opone a la presencia moral. ¿Cuál es la presencia moral? ¿De quién estuve hablando recién yo? ¿A quién mencioné que me tejió una bufanda? ¿A quién? A mi mamá, ¿no es cierto? Siempre la menciono. ¿Mi mamá se hizo presente acá? De algún modo sí se hizo presente. Presencia moral. Mientras yo hablo de mi mamá de algún modo está presente. ¿Se entendió? ¿Entendieron lo que es la presencia moral? ¿Sí? Bueno, pero vamos a hacer ahora presencia física. Por ahí está José, yo me enojo con José y le digo, mira José, vos para mí no existís más. No existís. Y el tipo viene acá y me hace preguntas y yo miro para otro lado. ¿Sí? ¿Qué dijiste vos? Y él me está hablando acá. Lo ignoré. Porque yo lo ignore, él no está presente acá. Está presente acá. ¿Se entiende? Eso se llama como presencia física. ¿Se entiende? Y ahora sacamos las conclusiones. Cuando un alma está en gracia, por más que no sea consciente, es templo del Espíritu, de la Santísima Trinidad. ¿Se entendió eso ahora? Tengo un niño recién bautizado, no es consciente, no le he podido dar catecismo ni nada por el estilo y él está habitado por Dios. ¿Vale algo? ¿Qué les parece a ustedes? Si yo le doy, por ejemplo, estoy celebrando la misa y estoy dando la comunión y de repente me agarra, qué sé yo, medio que me descompongo, viene justo alguno de ustedes, yo le doy el copón, ¿me tenés el copón así? ¿Cómo lo tomarían ustedes? ¿Cómo? Con mucho cuidado, ¿cómo más? Con cierto temor, ¿o no? ¿No es así? Un respeto muy grande, ¿es así? ¿Por qué motivo te doy el copón y te surgen a vos todos esos sentimientos? Porque ¿quién está dentro? Jesucristo. Y nuestro cuerpo que está habitado, ¿a quién tiene adentro? A la Santísima Trinidad. ¿Se entiende? Fíjense el valor de nuestro cuerpo. Eso es la dignidad de nuestro cuerpo. ¿Cuánto vale un hombre? Lo que se está dispuesto a pagar por él. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales vos? Ni más ni menos, todos, cada uno de nosotros, la sangre de Jesucristo. ¿Entendió? ¿Cómo es nuestra dignidad entonces? Es infinita en ese sentido, porque se pagó un precio infinito. ¿Se entiende? ¿No les parece maravilloso eso?
¿no? Y cómo nosotros tenemos que tener cuidado incluso de nuestro cuerpo, y si uno está casado, cómo tiene que relacionarse con su esposa, con su novia, si ésta está habitada por Dios. ¿No les parece que de ahí brotan un montón de otras cosas? ¿No? ¿Y por qué el cementerio siempre se llamó Campo Santo? Porque ahí están las reliquias ¿de quién? De cuerpos de cristianos, ¿entiendes? Cuerpos que han sido habitados por Dios. ¿No les cambia un poquito eso el modo de pensar? Del respeto que tenemos que tener, por qué tenemos que valorar esto, por qué tenemos que valorar aquello. Esas son cosas realmente importantes. Por eso digo, hay autores que nos ayudan a nosotros a poder comprender un poco más las cosas. Por ejemplo, Santo Tomás. Santo Tomás dice, se pregunta él, si hubiese habido un solo hombre con necesidad de redención, ¿el verbo de Dios se hubiese encarnado? Esa es la pregunta que se hace. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, por un solo hombre. Y se vuelve a preguntar, ¿y si hubiese habido un solo hombre que necesitara redención, el verbo encarnado hubiese estado dispuesto a entregar toda su sangre? La respuesta de Santo Tomás, sí, taxativamente. Y eso es lo que explica cuando San Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20, siempre es conveniente memorizar algunas citas así como esta. Dice así, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó, dice así, y se entregó por mí. ¿Cuánto valgo yo entonces? ¿Hay razón para estar deprimido, por ejemplo? Sabiendo que hay alguien que nos ama tanto. ¿Les parece? Es importante tener en cuenta este tipo de verdades, así, porque estas verdades son las que a nosotros nos orientan en un montón de cosas y nos hacen ver las cosas como corresponde. Es decir, cuando yo, por ejemplo, miento para obtener un trabajo o lo que fuere, he dinamitado o ido en contra de ¿qué? De mi propia dignidad. ¿Y cómo se llama ese pecado? ¿Cómo? Prostitución, que es justamente lo que acusaban siempre los profetas al pueblo de Israel. Ustedes cambiaron la gloria del Dios verdadero por ídolos, le decían los profetas. Se han prostituido. ¿Entienden? Y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta, una gran dignidad. Por eso cuando yo entré en una parroquia y un cura me hablaba de estas cosas, a mí me dejó así, me cambió, ¿no es cierto?, totalmente la ficha, me metió en otra cosa totalmente distinta. Uno empezó a darse cuenta que querer ser ateo, por ejemplo, en medio, con la posibilidad de ser tan amado por Dios, de que Dios mismo se hace hombre y que muere por mí, no vale la pena. O sea, si uno es un poquito negociante, es mejor ser cristiano y vivir en gracia de Dios. ¿Se entendió más o menos? Bueno, entonces yo creo que esas son cosas importantes. Estas son introducciones nada más al tema que me pidieron. Y entonces ahora sí, vamos a ir viendo un poquito lo que me había pedido José que hablara. Son dos temas que a mí siempre me han gustado muchísimo. El primer tema es educación, decía él, cultura y civilización, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver educación, algunas cosas para educar. ¿Cuál es el único animal educable? El hombre, porque es inteligente y porque es libre. Los otros animales, ¿cómo son? Entrenables. Se los entrena, simplemente, para que hagan tal o cual cosa. Y hay cosas maravillosas que uno puede hacer entrenándolos bien, ¿no? Ahora yo estuve en Perú muchos años. ¿Cómo anda, padre? ¿Bien? Estuve muchos años en Perú
Y ahí vi algo que me fascinaba, que es cómo bailan la marinera. Es una danza hermosísima que la bailan, ¿no es cierto? En algunos lugares, sobre todo ahí en Lima, una danza bellísima, muy graciosa, así como nuestra, qué sé yo, nuestra samba, pongámosle, pero tiene mucho movimiento. Y algunos lo bailan con caballos, ¿sabían? Son caballos entrenados. Entonces está la dama bailando en el piso y viene el hombre montado a caballo, y el caballo, ¿no es cierto?, hace un montón de figuras y todo demás, bailando con la dama según el modo de bailar. O sea, realmente bellísimo. El caballo estaba entrenado. ¿Lo hacía como producto de la danza? No, le faltaba inteligencia. Lamentablemente hoy día a los hombres los están entrenando y no los están educando. Nos enseñan a hacer tales cosas, a comportarnos de tal modo, pero no hay educación propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, primera cosa que yo quería marcar una diferencia. Educar no es entrenar, ¿no? Entrenar es generar movimientos, nada más. Educar significa ayudar a este hombre que se desarrolle como hombre. Ese es el tema principal. ¿Se entendió? Bueno, entonces, lo primero que nosotros tenemos acá entre manos es el hombre. ¿Qué es lo que es el hombre? Vamos a alguna etimología, definiciones etimológicas de hombre, ¿sí? Hombre viene de qué palabra? Es del latín, homo. ¿Y homo de qué viene? De humus. Humus, ¿qué quiere decir? Tierra. El hombre es tierra. Y esto en la mayoría de las culturas o de las civilizaciones siempre se plantea así. Por ejemplo, en hebreo, ¿cómo se dice hombre? Tierra. Adán. O sea que Adán, ¿qué es lo que quiere decir nuestro primer padre? ¿Cuál era el nombre de Adán? Tierra, el que salió de la tierra. ¿Se entiende? De ahí vienen otras palabras más que se agregan, por ejemplo, decir, bueno, autóctono. Este es autóctono, el que salió de la tierra en tal lugar. Listo. Ahí está todo. ¿Se entendió? Es decir, que nuestro origen, ¿cuál es? Muy humilde. Somos tierra. ¿Se entendió? Pero también nosotros con el idioma español utilizamos mucho del griego. ¿Cómo se dice hombre en griego? Antropos, se dice, ¿no? Y antropos está compuesta de dos palabras. Tropos, que es movimiento, cosa adquirida, eso es lo que quiere decir, pero sobre todo es movimiento. Y esa partícula, tropos, es un movimiento, ¿no es cierto?, elevado. ¿Se entiende? Un movimiento hacia arriba, eso es lo que quiere decir. Por eso que antropos, lo que quiere decir para nosotros, es el que mira hacia arriba. Y los que mejor saben de griego dicen así, el que mira las estrellas. Es el único animal, nosotros somos los únicos animales que podemos mirar las estrellas. Y entonces uno dice, ¿cuál es el origen del hombre? Sumamente, como dijimos recién, humilde. ¿Por qué? Porque viene ¿de dónde? De la tierra. ¿Y cuál es el fin del hombre? Glorioso. Porque es mirar las estrellas y llegar a las estrellas. ¿Se entiende? Esta es la realidad del hombre. Nuestro destino es glorioso. Nuestro destino es glorioso. Y esto lo decían los griegos, paganos, antes de Jesucristo, ¿no? Pero con Jesucristo mucho más todavía nosotros sabemos esto. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros decimos que nuestro destino está mirar las estrellas,
en realidad nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó a nosotros, y es lo que nos enseña la Iglesia, que nosotros, nuestro destino es ser Dios, por participación, no por naturaleza. Entonces uno ahí ya empieza a ver quién soy yo, ¿se entiende? Vengo de un origen tan pobre, tan humilde, pero tengo que encaminarme hacia un destino tan alto como es las estrellas, y más aún para nosotros los católicos, llegar a ser Dios por participación. De hecho, siempre me gusta citar en este punto al Papa San León Magno, que tiene un montón de sermonazos totales y siempre usa como una especie de muletilla, ¿no es cierto? Dice así: recuerda, cristiano, tu dignidad. Siempre dice lo mismo. Recuerda, cristiano, tu dignidad. Y entonces en uno de los sermones dice: recuerda, cristiano, tu dignidad, y no quieras volver al barro de donde fuiste sacado. Y si viniese el demonio con todo su poder y quisiera hacerte arrodillar delante de él, tú dile sin vacilar: bestia feroz, arrodíllate y adórame, porque yo soy Dios. ¿Entendieron los términos? Es medio fuerte, ¿no? Porque significa de que yo le estoy diciendo al demonio que se arrodille delante mío para adorarme, porque yo soy Dios por participación, por la gracia de Dios, por la gracia santificante que supongo yo que todos o la gran mayoría de ustedes en este momento tienen. ¿Se entendió la dignidad de ustedes? Bueno, entonces primera definición de hombre, ¿cuál era? ¿Cuál? Tierra. Segunda, el que mira las estrellas, que tiene un destino glorioso. Y ahora vamos a una definición de Platón. Él decía, intentaban siempre definir al hombre, y entonces decía, ser un animal, es un bípedo implume, dice así. ¿Qué quiere decir? Decía, es el único animal bípedo que camina con dos patas nada más y que no tiene plumas, porque los otros son todos los pájaros, ¿no es cierto? Pero también decía, es aquel que se cuestiona todas las cosas, indicando que nosotros somos seres inteligentes y que perdemos de algún modo nuestra naturaleza y nuestra dignidad cuando nos volvemos irracionales. ¿Entendió? Listo, dejamos ahí hombre. Vamos ahora a la otra definición. Me tienen que tener paciencia porque yo soy medio... Espero no aburrirlos. La otra definición que tenemos que ver es la definición, ¿no es cierto?, sobre la educación. ¿Sí? Y entonces yo ahí quiero poner tres definiciones. Una es la de una definición que yo le llamo esencial, o sea que es lo básico, indispensable, que es la de Santo Tomás, que es guiar a la prole al estado de perfección. Esto es, dice él, esto es la virtud. O sea, un hombre virtuoso, un hombre que se maneja por las virtudes, es perfecto. Y educación quiere decir esto, guiar a los hombres a un estado de virtud. Fíjense que no está hablando de que sepa multiplicar, que sepa sumar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar, no está hablando de nada de eso, ¿no? Está hablando de decir, vivir según la virtud, ese es el tema. Esa es la verdadera educación. Educación de la prole, es decir, guiar a los hijos hacia la virtud. Primera definición. Segunda definición le llamo yo definición etimológica, que es la de San Manuel González, que es anterior a él, pero él la explica simplemente, y dice lo siguiente, que educar viene de dos términos latinos.
Uno es educere, educir, sacar, eso es lo que quiere decir. Y otro, educo, que es conducir. ¿Se entiende? Entonces dice, educar, dice en su doble acepción, quiere decir esto. Educir, sacar, ¿qué cosa? Las energías dormidas, amorfas, que tiene una persona, que como ser inmanente que es, tiene dentro de sí, y guiarlas a estado de perfección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, me pongo a querer educarte a vos, no puedo desconocer quién sos vos, porque tengo que educir todo lo que vos tenés, los límites, pero las capacidades también. ¿Se entiende? Entonces yo para educar tengo que conocer verdaderamente a una persona e irla guiando a esa persona para que vaya alcanzando, ¿qué cosa? Su destino glorioso, de estar con las estrellas. Es eso el tema. ¿Se entiende? Y va a explicar Manuel González en ese libro que se llama La gracia en la educación, que como yo no puedo desconocer al hombre, y yo conociéndolo al hombre veo que está lastimado por el pecado original, necesito ¿de qué cosa? De la gracia santificante para poder ayudarlo a que crezca. Entonces no puede haber educación sin gracia. Eso es lo que está diciendo. Y por eso en un colegio donde no se fomente, ¿no es cierto?, la recepción de los sacramentos, no se da educación. Así de sencillo. Porque no están tratando a esa persona con lo que él tiene, que es una herida propia del pecado original. ¿Se entendió esa definición? ¿Sí? Es más sencilla. Y la tercera es de un hombre, Francisco Ruiz Sánchez. Freites son los hijos. Francisco Ruiz Sánchez, mendocino, un hombre muy inteligente y que decía así, que es más compleja, yo a esta le llamo definición metafísica. Entonces él va a decir lo siguiente: la educación es el auxilio dado al hombre en cuanto indigente y falible que le permita alcanzar su plenitud dinámica en el manejo de los bienes temporales y eternos, personales y sociales. Y sigue desarrollándola. Un poquito más complejo. Pero ahí para mí es la mejor definición de todas. Y entonces plantea este tema. Dice, es el auxilio dado al hombre para que alcance, dije yo, ¿qué cosa? Una palabra utilicé, dos palabras. Plenitud dinámica, ¿no es cierto? Plenitud dinámica. Es decir, ¿qué quiere decir plenitud dinámica? Plenitud está hablando de perfección, de cosas elevadas, ¿no? Dinámica está hablando de ¿qué? De movimiento. Es decir, es el auxilio dado al hombre en cuanto indigente, es decir, que necesita de la ayuda de los demás, porque eso es lo que quiere decir indigente. En cuanto indigente y falible, porque puede cometer errores, debido a que está herido por el pecado original, para que él alcance su plenitud dinámica, es decir, para que sea perfecto y que se vaya moviendo a sí mismo. Ahí está hablando de qué elemento importante, de la libertad. Yo tengo que ayudar a este hombre para que sea verdaderamente libre y así pueda alcanzar su perfección. ¿Dónde está su perfección? En ese destino glorioso que tiene. ¿Se entiende? Y que él pueda moverse a sí mismo. O sea que si yo quiero, por ejemplo, educar a un niño, lo que tengo que procurar es que él sea independiente, pero bien orientado. ¿Se entiende? Me encontré una vez en Perú, estaba en un curso para universitario, estábamos haciendo allá y viene un muchacho de 27 años y me dice, padre, ¿le puedo pedir un favor? Sí, ¿cómo no? ¿Le puede decir usted a mi papá que por favor me deje ir a un ejercicio espiritual? Digo, ¿cuántos años tenés?
27. No, mijo, ¿cómo le voy a decir yo a tu papá? Esas son decisiones que vos tenés que tomar ya. Yo me acuerdo que era adolescente, tenía 15 años, y le decía a mi mamá, que me cuidaba un montón: mamá, me voy de mochilero. Me iba de mochilero con los scouts. Y me iba. ¿Y cuándo vas a volver? Bueno, acordate lo que ya te he enseñado, tal cosa, tal otra y tal otra. Y se terminó. Independencia, porque necesitamos movernos por nosotros mismos. Si a mí me tienen que llevar de la nariz para que yo vaya, ¿no es cierto?, a la iglesia o para que haga algunas obras buenas, ¿me han educado o me han qué? Entrenado. Ese es el tema. ¿Se entiende? ¿Por qué motivo me entrenaron? Porque me enseñaron ciertos movimientos. Es como a un burro. Le pongo una zanahoria adelante y el tipo se mueve, lógicamente. Mirá cómo se mueve y va por el camino correcto. Claro, sacale la zanahoria de ahí, ponerla para otro lado, para que cómo se desvía del camino. No está educado. Y por eso la tarea de la educación es algo personal en ese sentido. Esto ustedes lo tienen que entender. Ustedes son los que se tienen que, de algún modo, educar con la ayuda de los demás, porque somos indigentes y, como va decía Ruiz Sánchez, infalibles. ¿Se entiende? Somos indigentes y falibles. Y entonces, lógicamente, yo tengo que intentar ver de qué modo moverme a mí mismo. Cuando Santo Tomás habla acerca de las causas de la educación, él va a seguir el esquema de Aristóteles. Entonces va a decir que hay 4 causas en todas las cosas, ¿no? 4 causas. Una causa que es material, una causa que es final, una causa que es formal y una causa que es eficiente. ¿Estamos? ¿Se conocen las 4 causas? Se las explico rápido, miren. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Una copa. ¿Cuál será la causa material de esta copa? El vidrio. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es la causa final de esta copa? Permitirme a mí tomar agua. No tomar, sino permitirme, hablen del mejor modo posible. Permitirme a mí tomar agua. ¿No es cierto? ¿Cuál es la causa formal de esta copa? Y la practicidad que tiene, el tamaño, todas estas cosas, la boca ancha, porque yo puedo también tomar de acá, ¿o no? ¿No tiene la misma causa material? ¿La copa tiene también como finalidad contener agua o no? ¿Sí o no? ¿Y esto no tiene lo mismo? Sí, pero ¿hay diferencia entre esto y esto? ¿En qué? En que esto no es tan práctico para tomar. Para algunos sí puede ser. ¿Se entiende? Pero esto es más delicado, qué sé yo, porque me pusieron la copa ahí. Pongámosle que es para que sea más educado. Entonces, lo importante es tener en cuenta esto, es decir, causa material, ya saben lo que es. Causa final, ya saben lo que es. Cada uno tiene una finalidad determinada. Por ejemplo, ustedes están sentados, ¿en qué cosas? Ahí, ¿vos en qué estás sentado? En una banca, ¿no es cierto? ¿Y vos en qué estás sentado? En una reposera, ¿no es cierto? ¿Los dos tienen la misma finalidad? No. Porque, por ejemplo, la banca es simplemente para acomodarse y mantenerse sentado. Pero en ese lugar, ¿qué es lo que estás haciendo al mismo tiempo? Estás descansado. Sentarse, vos en qué estás sentado allá, en la última fila, ¿en qué están sentados ustedes? No, desde acá, no, la última fila de los que están sentados en sillas. ¿Es lo mismo que la banca? No, puede ser de la misma materia, la misma causa material. Puede tener algo en común con la banca, pero ustedes están descansando también la espalda. ¿Se entiende? Es distintas son las causas, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a comprender ese tipo de cosas. Entonces, causa material, causa final, causa formal es lo que hace que eso sea una banca y eso sea un sillón. Es distinto, ¿no? Causa eficiente, ¿cuál es? ¿Cuál sería? El carpintero que hizo eso y el metalúrgico que hizo. ¿Se entiende? Bueno, esto lo vamos a aplicar a la educación.
Causa material de la educación, ¿cuál sería? Sobre lo que recae la acción. La persona, muy bien, el hombre. Muy bien. Causa final, ¿cuál es? Ya saben, por las definiciones. La virtud, la perfección, el dinamismo, la plenitud dinámica, como le quieran llamar, ¿no es cierto? Causa final, perfecto. Causa formal, ¿cuál será? Lo que distingue esta acción de otra acción que pueda ser parecida, ¿no es cierto? Y entonces en la educación, causa formal son las normas, las leyes que uno presenta a la persona que se está formando para que él la adquiera como algo propio y alcance la plenitud dinámica o la perfección. ¿Se entendió? Por ejemplo, ustedes van a ser papás, posiblemente dentro de pocos años algunos, y quieren, como cristianos que son, quieren que sus hijos sean, por ejemplo, castos. ¿Les gustaría que sus hijos sean castos? ¿Sí? ¿Cuándo tendrían que empezar a educarlo en la castidad? Desde que nace. ¿Y cómo lo podrían educar? Hay un documento de la Iglesia muy interesante, se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado, que indica ese tipo de cosas. ¿Cómo lo empezaría a educar? Primero, que sepa esperar. Está llorando para tomar la leche, esperar, no es el horario todavía. Que sepa esperar. Que sepa renunciar y que sepa sacrificar. Son 3 palabras que ayudan a la castidad. Lo mismo para ustedes. Pero en los niños, si esas normas ellos lo van adquiriendo de a poquito, después le va a resultar muy fácil ser castos. ¿Entendió eso? Entonces, ¿cuáles son la causa formal de la educación? No, la castidad no, eso es un fin. ¿Cuál es la causa formal de la educación? Las normas, las leyes, lo que uno va estableciendo. Ustedes cuando sean papás, ¿cuándo tienen que empezar con esas cosas para su hijo? Desde que nace. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo en el colegio les mandaba a las maestras jardineras, a la maestra de nivel inicial, quiero que den educación sexual, pero sin hablar de sexo, les decía yo. ¿Y cómo hacemos, padre? Y, por ejemplo, cuando entran los chiquitos y empiezan, que vieron que los chiquitos son así, insistentes, porque tienden más al egoísmo y todo lo demás. Señor, señor, señor. Entonces ustedes le dicen, pará, Pedrito, estoy hablando con Juancito. Termino de hablar con él y te atiendo a vos. Está enseñando qué cosa? A esperar, que es un elemento importante para qué virtud? La castidad. ¿Se entiende? ¿Ven cómo es en ese sentido la causa formal va indicando, ¿no es cierto?, cómo nosotros tenemos que ir haciendo. ¿Y la causa eficiente cuál es? ¿Quién es el que produce la educación? El docente. Propiamente no. Porque es lo que yo le decía anteriormente. Sos vos la que tenés que alcanzar la plenitud dinámica. Entonces Santo Tomás distingue 2 causas eficientes. Causa eficiente principal, que es el alumno. Causa eficiente instrumental, que es el docente. ¿Entendió? Vos estás ayudando. ¿Cómo decía la definición de Ruiz Sánchez? Auxilio dado al hombre en cuanto que indigente y falible. Auxilio, es una ayuda nada más. ¿Se entiende? Entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer, un gran pedagogo, un gran sacerdote, un director espiritual, pero si no son ustedes los que se mueven, puede venir, qué sé yo, Santo Tomás. San Juan de la Cruz resucitó y vino para acá para trabajar de director espiritual. Ustedes tienen a San Juan de la Cruz como director espiritual, pero si ustedes no laburan en el orden espiritual, no pasa nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Causa principal, el alumno. Y por eso dice San Manuel González, que la tarea educativa es la más difícil de todas. ¿Por qué? Por lo honda, va a decir, por lo contrariada que es.
por lo honda. Entonces voy a explicar esto, que son conceptos, me parece a mí, que son muy importantes para ustedes. Dice, por lo honda, porque tiene que llegar al fondo del entendimiento para forjar el criterio. Es decir, yo tengo que llegar, dice, al fondo del entendimiento para forjar el criterio adecuado. Y entonces va a explicar un poco más, dice, porque hasta en la postura es importante que el que tiene que adquirir cierta postura quiera adquirirlo y que considere que es lo mejor para él. Es algo que siempre nos pasaba a nosotros. Yo daba clase en el secundario y los chicos se tiraban así sobre el banco, entonces empezaban a bostezar. Yo les decía, mira, no te sentes así, poner la espalda contra el respaldar de la silla. Pero ¿y por qué? Porque entonces vos podés respirar mejor, no presionás el diafragma te permite respirar mejor, la sangre se oxigena más, la sangre oxigenada que entra en el cerebro te mantiene despierto, por eso es que se pone una silla, te mantiene despierto. En cambio, si vos estás así, lógicamente te va a dormir porque el cerebro está poco irrigado con la sangre. ¿Entendió? Eso es más difícil que un alumno lo entienda, ¿no es cierto? Pero cuando lo entiende y quiere, listo, ya está. El acto educativo. Él lo entendió. Porque yo puedo también tenerlo atado al respaldar con una soga, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué sería? ¿Educar o qué? Entrenar simplemente. Entonces dice, tiene que llegar al fondo del entendimiento para forjar el criterio. Tiene que llegar al fondo de la voluntad para forjar el carácter. ¿Qué es lo que es el carácter? Es un modo estable de obrar. Modo estable de obrar. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, vamos a suponer que yo le estaba enseñando a los seminaristas en Perú que venían de distintos lados, lugares muy humildes. Algunos de ellos no estaban, por una cuestión así más cultural, podríamos decir, en el pueblo, no estaban acostumbrados a comer con cubiertos. Siempre con la mano, directamente con la mano. Entonces yo les explicaba que convenía, que tenían que aprender a usar los cubiertos, entonces les explicaba. Cuando lo entendieron, empezaron a decidir usarlo, ¿no es cierto? Y después tenían que querer usarlo para que en todo momento agarraran los cubiertos, sino cuando se le hacía un poquito complicado, volvían con la mano inmediatamente. ¿Se entiende? Lo que yo tengo que forjar es esto, que esta persona que está aprendiendo quiera y siempre actúe bien. Forjar, entonces, llegar al fondo de ¿qué dijimos? Del entendimiento para forjar ¿qué? Criterio. Al fondo de la voluntad para forjar ¿qué? El carácter. Y al fondo de la sensibilidad para que le guste hacer eso. Porque nosotros somos seres sensibles y tenemos que aprender a hacer cosas que nos gusten también. Tenemos que educar nuestro gusto, ¿no? Por eso aprender a hablar bien, aprender a comportarse como corresponde, es algo fundamental para mostrarnos como hombres. Le contaba a los seminaristas que yo vengo de una familia sumamente pobre, pero nosotros siempre comíamos con cubierto, había mucho orden en mi casa, una pobreza, pero con orden. Entonces yo le decía, yo puedo comer cualquier fruta que ustedes me presenten con un cuchillo y un tenedor. Cualquier fruta. Y esto no estaban acostumbrados, pero como ellos empezaban a entender, después yo los veía, ¿no es cierto?, en la mesa, el esfuerzo que hacían para poder comer una naranja con un cuchillo desafilado era bastante difícil, ¿no? Pero era el esfuerzo, querían hacer eso, aprendieron a hacer eso. Y después cuando ellos aprendieron a usar las herramientas, se sentían contentos. ¿Se entiende? Cuando ustedes aprendan algo, por ejemplo, también van a aprender a gozar de esas cosas. Porque la virtud tiene como contrapartida eso también. Bueno, hasta ahí educación, me parece. Prácticamente ya tratamos todos los temas. Sí. Había dicho onda y contradictoria. Que era onda y contrariada.
¿Por qué motivo? Tenés razón, se me estaba pasando. ¿Por qué motivo contrariada? Porque es pasar de lo menos a lo más. Y nosotros muchas veces aplicamos ese dicho popular que dice así: más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Se entiende? Entonces nos acostumbramos a ciertas cosas y nos mantenemos en eso. No, yo hablo así, es que yo soy así. Uno lo dice así como un acto, ¿no es cierto?, de sinceridad, ¿no es cierto? Pero en realidad lo único que está mostrando es que es así y que no se ha mejorado nada. ¿Se entiende? Son cuestiones que uno tiene que ir considerando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre educación? ¿Quiénes son los actores de la educación de ustedes? ¿Quiénes? ¿Cómo? Pero no están convencidos los demás, no entendieron nada de los demás. ¿Quiénes son los actores de la educación de ustedes? Ustedes. Si yo le digo, por ejemplo, una tarea de educador es ser director espiritual, ¿no? Es así. Bueno, yo los traigo a San Juan de la Cruz para que lo dirija a ustedes. ¿Con eso van a ser santos? ¿Qué es lo que les va a faltar a ustedes? La decisión de querer ser santos. ¿Se entiende? Repasamos, tomo examen. ¿Cuál es el término hombre? ¿De dónde viene? De la tierra, señalando qué cosa, un origen como humilde. Y el otro término griego, ¿qué es lo que indica? El que mira las estrellas, señalando qué cosa, un destino como glorioso. Muy bien. Y Platón, ¿qué es lo que dice al mismo tiempo? Que es el hombre es el animal que se cuestiona todas las cosas. Y está mostrando qué cosa, la característica propia del hombre, que es la inteligencia. ¿Entendió? Bueno, ¿le sirve de algo esto? Bueno, muy bien. Ahora vamos al otro término que me pidió José, que era cultura. Primero el término cultura viene de cultivo, concretamente de cultivar coles, es decir, repollos, eso es lo que quiere decir. Entonces, cultura viene de cultivo. Y ahora tomo al padre Petit de Murat. Entonces él va a decir así. Estoy citando de memoria, entonces por ahí me puede fallar una palabrita, pero lo esencial está. ¿Estamos? Entonces dice cultura viene de cultivo. Y presten atención a la explicación que da. Es la labor de la inteligencia procurando obtener un mejor producto de algo en la línea de su propia naturaleza. ¿Estamos? ¿Explico un poquito eso? La labor de la inteligencia procurando un mejor producto sobre algo, en la línea de su propia naturaleza. Voy explicando así. La labor de la inteligencia, sí, porque exige que el hombre se ponga a pensar, a ver cómo puedo hacer para obtener frutos, ¿no es cierto? Vamos a suponer que yo cultivo manzanas. ¿Qué es lo que quiero obtener? Mejores manzanas. Ese es el tema. ¿Me interesa que salgan peras de la manzana? No, manzana. Es decir, en la línea de su naturaleza. Y cada vez que esas manzanas sean como mejor y que me cueste menos trabajo cultivarlas. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo estoy hablando de cultura, estoy hablando de algo inteligente en el hombre, esforzado en el hombre, que lo lleva, ¿no es cierto?, a mejorar las cosas dentro de la línea de su propia naturaleza. ¿Entendió? 3 ámbitos de la cultura. Primer ámbito, el ámbito transitivo, lo podremos decir así. Cuando yo me refiero a que estoy cultivando manzanas. Es algo fuera de mí. ¿Se entiende? Transitivo, yo estoy cultivando cosas. Segundo ámbito, el ámbito personal. Cuando yo intento, ¿qué cosa? Ser mejor, más virtuoso. ¿Se entendió?
Tercer ámbito, el ámbito social. Cuando nosotros intentamos que la sociedad que nos rodea sea mejor. Ese era el tema. ¿Entendió lo que es cultura? Cultura entonces es esa labor de la inteligencia que procura mejorar algo con todas sus fuerzas para que cada vez sea mejor. Y que puede ser en el orden transitivo, es decir, las cosas que están fuera de mí, en mi propia vida y en la sociedad, ¿no? La cultura de los hombres generalmente es producto de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Ese es el asunto. Y la cultura tiene como tres fundamentos, podríamos decir así. Primer fundamento, un fundamento ontológico, se dice así, porque siempre apunta a que algo sea mejor, que tenga más ser. Ese es el tema. ¿Se entiende? Entonces, ontología trata del ser, de que algo sea mejor, de mayor ser, primera cosa. Segundo fundamento, el fundamento antropológico, es decir, que tiene que apuntar a todo el hombre. Porque si yo intento desarrollar solamente una parte del hombre, ¿qué es lo que estoy logrando? ¿Hacer qué cosa? Un monstruo. Fisiculturismo. Vos decís, el tipo, ¿no es cierto?, tiene un lomo impresionante, los bíceps se le ve por todos lados, ¿no es cierto?, todos los músculos se le ven, qué bien cómo ha cultivado su cuerpo. ¿Y el cerebro lo habrá cultivado? Yo creo que no, porque se está mostrando como un ganado así para que lo... ¿no? ¿No es así? Eso no es verdadera cultura. Entonces, primera cosa que nosotros tenemos que ver. Cultura tiene tres fundamentos. Dijimos, primero, ontológico, mayor ser. Segundo, antropológico. Todo el hombre tiene que ser cultivado. Tercero, el fundamento ético. Es decir, que tiene que ayudar al hombre a alcanzar, ¿qué cosa? Su propio fin. Es decir, ese fin, ¿cómo decíamos que era? Glorioso. ¿Se entiende? Y en ese estado, así cuando uno empieza a cultivarse, hay como tres etapas, dice el padre Petit de Murat. Acá me desenganchó, y si yo quiero representarlo así gráficamente, lo puedo hacer así, según el padre Petit de Murat. Él no hace este dibujo tan hermoso, pero entonces plantea que hay tres estadios respecto a la cultura. Un estadio de barbarie, le va a decir así, barbarie, es decir, que no son cultos, pero están abiertos a la cultura. ¿Se entendió? Porque ahí puede ser varios de ustedes también que están en este mismo estadio. Todavía no se han cultivado suficientemente, pero están abiertos a la cultura. ¿Se entiende? Un estadio de cultura, propiamente dicho, ¿está? Y cuando uno renuncia a la cultura, entra en un estadio de salvajismo. Son los tres estadios de la cultura. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, la cultura para cultivarse se nos exige en nosotros un esfuerzo continuo, ¿no? Un esfuerzo continuo. ¿Han escuchado hablar ustedes, son muy jovencitos, pero de un juego que siempre se hacía antes en las fiestas, que era subir al palo enjabonado? ¿Han escuchado hablar de eso o no? ¿No? Era un juego que se hacía muchas veces en las iglesias, en las parroquias, ponían un palo bien limpio, ¿sí? Lo enjabonaban y arriba un premio espectacular. El que subía hasta arriba y agarraba el premio era para él. Pero exigía cierta técnica. Uno se tenía que abrazar al palo con tanta fuerza, ustedes imagínense, estaba jabonado, ¿no?
estaba enjabonado. Entonces, con los brazos con tanta fuerza y con las piernas con tanta fuerza. Entonces yo tenía que agarrarme de acá arriba con mucha fuerza como para vencer el jabón y subir, ¿no es cierto? Cuando subía tenía que agarrarme con tanta fuerza con las piernas para vencer el jabón y poder subir de nuevo los brazos hacia arriba. Era algo impresionante. Si yo me cansaba y decía, bueno, estoy cansado, voy a descansar un poco, ¿a dónde iba a parar? Al piso, porque el jabón me tiraba al piso. ¿Se entiende? La cultura es eso, subir a un palo enjabonado. O en la vida espiritual lo mismo. Si nosotros en un momento determinado dejamos de hacer esfuerzos para cultivarnos, nuestro destino es simplemente ¿cuál? El piso, y se terminó todo. No agarré el premio. ¿Se entendió lo que quiero decir? Entonces, en ese sentido, es cuando nosotros decimos, bueno, hay como tres estadios: el estadio de barbarie, el estadio de cultura propiamente dicho, y un estadio de salvajismo. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es cultura entonces? Vamos al tercer término, así más rápido, porque después quisiera terminar con esto ya, que es el término civilización. ¿Civilización es sinónimo de cultura? No, vienen de términos diversos. Cultura viene de ¿qué cosa dijimos? De cultivar, ¿no es cierto? Civilización viene de civitas, de ciudad, y hace referencia a la organización de la sociedad, de una ciudad. ¿Cómo se organiza una sociedad? Principalmente se organiza con ¿qué? Con leyes, con normas. Leyes y normas que brotan ¿de qué cosa? De una escala, se dice así, escala axiológica. ¿Se van a acordar? ¿Qué es lo que quiere decir escala axiológica? Escala de valores. ¿Qué quiere decir axiológica? Escala de valores. Es decir, que yo pongo ciertos amores primeros y otros amores después. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son para ustedes la escala axiológica que tendríamos que tener nosotros los cristianos, los católicos? ¿Bien? A Dios, primer, ¿no es cierto?, valor. Muy bien, ¿cuál sería el segundo? La patria, muy bien. Dios, patria y tercero, familia. Muy bien, eso es lo que siempre lo hemos dicho, ¿sí? Está perfecto. ¿No es cierto? Es una escala de valores. O sea, primero atender las cosas de Dios. Segundo, atender las cosas de la patria. Tercero, atender las cosas de la familia. Pero eso puede ser ideal, simplemente, ¿no? Porque después hay una escala axiológica, yo al menos le digo así, una escala axiológica ideal, lo que yo pienso en mi cabecita, y otra cosa distinta es lo que yo hago en concreto. ¿Se entendió? Pongo un ejemplo. Estaba en una reunión de profesores en el colegio y entonces, hablando de estos temas, justamente con los profesores, a los cuales yo también tenía que evangelizar. Teníamos un colegio del todo especial, ¿no? En San Rafael. El 100% de los profesores son católicos practicantes, todos. Así. Y de hecho en el colegio mismo teníamos, por ejemplo, recreo eucarístico, teníamos cerca de 400 alumnos entre primario y secundario, porque era muy chiquito el colegio. Dentro del primario y secundario estaba 2 años de nivel inicial, primero y segundo grado, que no tomaban la comunión, tercero tomaban la comunión en octubre recién. Entonces teníamos desde cuarto grado hasta el final de la secundaria, nada más. Más o menos eran unos 320 habrá sido, más o menos por ahí. Todos los días dábamos recreo eucarístico, todos los días se comulgaban por lo menos 200 chicos. Y no se los obligaba para nada. Entonces era un colegio de todo particular, ¿no? Bueno, entonces también nosotros le dábamos charla de formación a los profesores. Entonces estaba hablando de esto, el tema de la escala axiológica. Entonces le hacía hacer yo algunos
alguna tarea. A ver, hagan su escala axiológica. A ver, vos, Marina, ¿qué pusiste primero? Dios, muy bien. Segundo, la patria, todo igual siempre. Y tercero, la familia. ¿Y qué cosa de la familia? Primero que nada, ¿no es cierto?, mis hijos. Bueno, mi esposo, ahí tenía que educarlo, que primero era el esposo, y después los hijos, o la esposa, y después los hijos, porque hay un orden en el amor. Entonces, ¿y qué pusiste de los hijos? Darle lo mejor para que puedan ir al cielo y todo lo demás. Y entonces ahí venía la pregunta maléfica mía, ¿cuántas horas trabajás por día? Yo ya más o menos sabía. 35 horas de clase tengo semanales. Y eso te implica tanto. ¿Y por qué trabajas tanto? Para tener dinero para mis hijos. Para que mis hijos puedan... Le digo, ¿y tus hijos te piden el dinero, esas cosas, o te piden que estés con ellos? ¿Entendieron la diferencia? Porque de hecho yo les preguntaba muchas veces a los chicos y ellos me decían a mí, mi papá me ha dado todo, pero no lo que necesitaba. No estaba con ellos para dialogar. ¿Ven que hay una diferencia en ese sentido? Entonces yo le decía, tu escala axiológica ideal está perfecta. Ahora la real, creo que tenés que revisarla. Porque si los niños necesitan que estés más tiempo con ellos, es más conveniente eso. ¿Vamos? ¿Le parece bien así? Entonces, de acuerdo a esas normas, de acuerdo a esa escala de valores, yo voy organizando la sociedad. Entonces, por ejemplo, hoy día, ¿cuál es la norma o la escala, el valor de la sociedad actual? Por ejemplo, en Argentina o en cualquier país del mundo en este momento, ¿cuál es la norma principal? ¿Qué cosa? Perdón, no te escucho. Prostitución. Ah, constitución. Por eso me pareció raro. ¿Qué querés leer? Bueno, la cuestión es esta. Sí, puede ser, más que la Constitución no le dan bolilla a la Constitución, nunca le dieron bolilla. Lo que están haciendo es esto, es simplemente el placer. Lo que te haga placentera las cosas. Y entonces lo que implique ciertos esfuerzos, ¿qué es lo que haces? Lo dejas de lado, ¿no? Por ejemplo, hoy se fomenta una familia con ¿cuántos hijos? 0. A lo sumo 1. 2 es un escándalo. 3 es un atentado contra la humanidad. ¿No es cierto? Bueno, ahí ya tenemos una escala de valores y eso va marcando la organización de la sociedad. Por eso que le enseñan a los chicos, ya en el nivel inicial, que tienen que ser infecundos. Y por eso se fomenta también la homosexualidad, todo ese tipo de cosas, pues son infecundos. Eso está planteado ya, no sé si ustedes conocerán, pero hubo un documento de un tal Henry Kissinger, que fue secretario de Estado en Estados Unidos, durante montones de años, lo escribió en el año 1974, se llama Informe 200, donde él plantea el tema de que Estados Unidos necesita muchos bienes, muchos bienes, ¿no es cierto?, que de los que se terminan, ¿cómo se dice? No renovables, que existen en otros países y que esos países están teniendo mucha población y que si siguen creciendo la población, así lo dice todo, ¿no? Porque claro, si siguen creciendo la población van a usar esos recursos que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fomentar ¿qué cosa? Que no tengan hijos. ¿Se entiende? Impresionante. Pero es real, eso el documento, si no lo tienen, yo se lo puedo dar, lo pueden encontrar por internet, eso, perfectamente. Informe Kissinger, o Informe 200, también le dicen así, Memorándum 200. Se desclasificó en el año 1994, 1996, no recuerdo bien. Bueno, la cuestión es, entonces, de acuerdo a una escala axiológica es como yo organizo las cosas. ¿Se entiende? Estaba en el colegio, yo soy medio cocinero, entonces vivíamos con dos, 3 curas, así éramos, entonces yo cocinaba así rápido,
cuando terminábamos las clases ya tenía todo preparado anteriormente, en pocos minutos ya estábamos comiendo, y como no podíamos limpiar, una mujer iba una vez por semana, ¿no es cierto?, a limpiar, y cada vez que ella terminaba de limpiar, yo empezaba a rezongar. ¿Dónde me dejó la cuchilla que la necesito en este momento? ¿Dónde la habrá dejado? Y ella lo hizo de acuerdo a qué cosa. A un criterio que tenía ella. Es una escala axiológica. ¿Se entiende? Distinta a la mía. Otra vez, uno dice, bueno, ¿por qué no me organizás la biblioteca? ¿Cómo? ¿Cree que lo organice? No, pensarlo vos, hacerlo bien. Bueno, entonces, ¿cómo yo podría organizar una biblioteca? Por orden alfabético, por orden, por temas, muy bien, ¿cómo más? Por autores, ¿no es cierto? ¿Cómo más? Por colores, también podría ser, ¿o no? Todos los libros rojos de este lado, los verdes de aquel lado, entonces, señor, vengo a buscar un libro, libro rojo. Entonces le preguntaba al otro, yo era bibliotecario, ¿qué tipo de libro querés, rojo o verde? No, yo quiero de tal autor. Bueno, pero no sé, en realidad vos tenés que decirme de qué tapa, de qué color es la tapa para ir a buscarlo. Un criterio estúpido, ¿no es cierto? Pero es un criterio. Es un criterio, ¿o no? ¿Se entiende cómo yo puedo organizar las cosas? A partir de una escala axiológica. ¿Se entendió lo que es una escala axiológica? Bueno, perfecto. Entonces, como se entendió lo que es una escala axiológica, yo digo, esta sociedad está organizada de tal modo. Y eso es lo que hace una civilización. Y acá hay algo que es importante, le dice el padre Petit de Murat. La cultura siempre genera civilización, una civilización culta. Pero no toda civilización es culta. ¿Se entiende? Por eso es que tenemos civilizaciones que pueden ser como bárbaras, cultas o salvajes. Y capaz que nos confundimos y no nos damos cuenta. ¿Y por qué motivo no nos damos cuenta? Porque en el término civilización hay otro elemento más que hay que tener en cuenta, que es la organización y el uso de la técnica, que está dentro de la civilización. Y el uso de la técnica, va a decir el padre Petit de Murat, siempre es creciente. Siempre es para adelante. Y entonces pone este ejemplo. Dice así, el primer cuchillo que usó el hombre era un cuchillo de piedra. El segundo fue de bronce. El tercero de acero, de hierro. El cuarto de acero. El que usa un cuchillo de acero nunca vuelve al cuchillo de piedra. ¿Se entiende el ejemplo que pone? Está bien claro, ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando uno tiene un desarrollo técnico importante, eso siempre va hacia adelante, pero no necesariamente va para mejorar al hombre. Por ejemplo, nosotros tenemos, yo me acuerdo que cuando fueron nuestros primeros misioneros a Holanda, nos decían acá, es impresionante. La gente, por ejemplo, no hay robos. Vos podés dejar la bicicleta en la vereda hasta el día siguiente, y al día siguiente la encontrás exactamente igual que la dejaste. En Alemania se te cae un papelito y te dicen, señor, se le cayó esto, así como para no hacer mugre, ¿no es cierto? Montones de cosas así, uno dice, qué cultos que son. Y yo decía, no, son civilizados, pero no necesariamente cultos, porque en Holanda los viejos se tienen que escapar para que no le apliquen la eutanasia. En el año 2018 yo tenía una estadística de Holanda de 300 niños que mataron ni bien nacieron porque consideraban que iban a generar gastos al Estado, sin consentimiento de los padres. ¿Cómo es la sociedad holandesa? Salvaje. Pero tiene un desarrollo enorme.